Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Eduardo Israel Flores Reyes de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy les vengo a exponer mi examen de la unidad 2, funciones y modelos de cálculo diferencial. Primero vamos a explicarle qué es una variable independiente. Una variable independiente es aquella que va poniendo una pauta de las demás de la variable independiente. Es aquella que decide el rumbo de toda la función. Y sin ella no se podría hacer nada. Todos los algoritmos, todos los cambios la lleva ella. La variable independiente es lo contrario. Ella va a depender 100% de otras variables. De la variable independiente, de una variable X, de una variable Y, o sea, X, como se llame. Va a depender 100% de ella. No puede hacer nada. Una función es una regla que nos dice que un término, por decirlo así, A, y otro término B, todos los valores que se encuentren en A van a tener un solo valor fijo en B, 1,4, 2,5 y 3,6. No se puede cambiar esto. Bueno, se podría cambiar por decir 2,4, 2,6, pero no pueden repetirse. No puede haber un 1,5. Eso no se puede hacer en una función. Sería muy lógico. Y algo confuso, siendo honesto. El rango de una función son todos los números que se encuentran en el eje X. No, perdón. El dominio son todos los números que se encuentran en el eje X. Estos números van a depender 100% de lo que haga la variable independiente. Ella le va a poner la pauta de si va a ser desde menos, si va a ser desde más, en qué puntos van a intersectar, si va a llegar a menos infinito, si va a ser circuitos intervalo cerrado, intervalo abierto. Va a depender del 100% de ellos. Ahora sí, lo que es el rango son los valores que se encuentran en el eje Y, que van a ser los máximos y mínimos de la operación o de la función en este caso. Ellos van a poner la pauta de, no pues, el punto máximo fue en menos 5, el punto mínimo fue en menos 4, entonces va a haber un dominio de menos 4 a 5, que ahí es donde va a llegar la función. Ahora vamos a empezar un problema. Bueno, los problemas del examen. El problema dice: el primer problema nos dice que una compañía de electricidad cobra a sus clientes una tasa base de 50 pesos al mes, más 2 pesos por kilowatt por hora. Pero también nos dice que los primeros 120 kilowatts sería por ese precio. Después de pasar eso serían más 5 kilowatts, dejarían de cobrarse 2. Pues todo el uso de arriba de 120 kilowatts sería una expresión de costo de C como una función de la cantidad de electricidad utilizada. Esto nos queda a entender que el costo de la electricidad va a ser considerado a los kilowatts que ocupemos. La primera, esta es una función dependiente que va a ser 50 pesos más 2 pesos que van a cobrar por los kilowatts utilizados, siempre y cuando 0 sea menor o igual a los kilowatts, o E sea mayor o igual a 1200 kilowatts. Pero si pasamos los 1200 kilowatts, nos empezarían a cobrar 2450 más 5 pesos de los electrones ocupados o kilowatts, que va a quedar así. Si E es mayor a 1200 kilowatts. Ahorita les voy a explicar cómo saqué esto. Hacemos la tabla base. La base va a ser, el precio base va a ser 50 pesos en todo. Vamos a colocar 3 por un momento. Kilowatts, 120 kilowatts y los 1200 kilowatts que tenemos del límite. El costo por un kilowatt va a ser 50 más 2 por 1, por los kilowatts colocados, en este caso van a ser 50 más 2 por 1, 2, 50 más 2 van a dar 52, aquí va a pagar 52 por un kilowatt ocupado. Por 120 kilowatts se va a hacer lo mismo, que va a ser igual a 290 kilowatts. Y ya llegamos en 50 por los 1200 kilowatts colocados, que nos van a costar
2450. Eso se daría. Ya estamos en el punto, en el tope, por así decirlo. Ahora pasemos, ¿qué va a pasar cuando llegamos a los 1200 kilowatts? Cuando tengamos los 1200 kilowatts, la base va a cambiar y se va a expresar como 2450 más los kilowatts ocupados en ese momento, que podrían hacer, no sé, 100 kilowatts, para no avanzar mucho. El costo va a cambiar considerablemente, ya que no ocuparíamos 2, sino ahora ocuparíamos los 1450 más 5 por los kilowatts ocupados. En este caso serían 5 por 100, serían 500, más los 2450 nos darían un total de 2950 kilowatts. Pero tenemos el problema, dice que cuál sería el precio cuando lleguemos a los 2000 kilowatts. Nos faltarían aquí, que estamos en 1200 kilowatts, nos faltarían 800 kilowatts para llegar a los 2000 kilowatts. Entonces serían 2450 más los 800 kilowatts que nos faltan para llegar a los 2000 cerrados, serían en total de 6450 en pesos. Ahora explicamos una gráfica que va a ser la dependiente. La dependiente. Vamos a tener nuestra variable independiente que va a quedar aquí 0. Aquí van a estar los 1200 kilowatts y aquí van a estar los 2000 kilowatts. Aquí va a estar el costo, como hemos quedado. Por 1200 kilowatts vamos a tener un precio de 2450 kilowatts. Aquí va a estar el punto, aquí va a estar la pendiente, aquí hasta aquí llega. Hasta ahí tenemos el límite por el momento. Pero si rebasamos esto, la función cambiaría, ya que superamos los 50 kilowatts más 2. Como recordaremos, tienen que ser mayor o igual a 0 o 0 mayor o igual a 1200 kilowatts. Pero ya rebasamos, que pasamos a los 2000 kilowatts. No sé, hubo una fiesta, hicimos una fiestota grande, ocupamos más de 1200 kilowatts y llegamos a los 2000. Como sabemos, vamos a pagar ahora un precio de 6450, ya que pues, la neta tuvo una buena peda, para qué negarlo. Y llegamos hasta aquí. Esta ecuación llegaría de ocuparse por 2 y sería, cambiamos la base principal, dejaría de ser 50, pasaría a ser 2450 más los 5 kilowatts, bueno, más los 5 pesos por kilowatts que ocupemos, ya que rebasamos el límite. Esa sería la recta. Algo fea, pero entendible. Aquí estaría la intersección de las dos rectas y aquí seguiría incrementando dependiendo de los kilowatts. Pero como el programa solamente nos pide 1200, bueno, en 2000 kilowatts, se pagaría un costo de 6450. Ese sería el problema 1. Que es análisis de función. La primera la acabo de considerar, bueno, el primer programa fue una función por partes. Esta sería una función analítica que nos dice si D, que es los miligramos que equivale a una medicina, es la dosis de un medicamento recomendado para adultos, entonces para determinar la dosis apropiada en C para un niño de edad A, el farmacéutico utiliza la ecuación C. El farmacéutico nos dice que la ecuación para saber la cantidad de medicina que le toca a un infante sería 0.0417 por la dosis indicada por A más 1. Y nos dicen que la dosis indicada para un adulto es pues, bueno, que tomamos como base sería aproximadamente 200 miligramos de la medicina. Este 200 lo cambiamos aquí, nos daría C, que es la dosis, 0.0417 por 200 por A más 1 nos daría un total de
8.34 miligramos. Bueno, sí. Bueno, 8.34 por A más 1 sería la ecuación que tenemos que ocupar. Ahora nos dicen que cuál sería la dosis perfecta para un niño recién nacido. Si tomamos en cuenta que esta es la fórmula, tomamos en cuenta que la dosis es igual a 8.34 más A. A va a ser la variante en años de la persona. En este caso un niño recién nacido, así que un niño recién nacido tiene 0 años. Ni un mes lleva, literalmente. Así que sería por 0 más 1. 8.34 por 0, 0. 8.34 más por 1 va a dar igual a 8.34 miligramos de la medicina establecida. Y aquí si le damos más, el infante podría, no sé, podría enfermarse, podría empachar. Y regresando al paso 1. La paso 1 nos pide la pendiente. Y la pendiente, como todos sabemos, va a ser esta. Bueno, se va a resolver con esta ecuación. El primer paso nos pide la pendiente. Como sabemos, la pendiente se conoce con la ecuación y es igual a mx más b. No tenemos mx aquí todavía, pero podemos hacer 8.34 por a, va a ser 8.34 a, 8.34 por 1 va a ser 8.34. La pendiente va a ser la que se encuentra al lado del a, o al lado del exponente, en este caso sería 8.34. La pendiente por lo tanto sería 8.34, la que va a marcar la pauta de toda la función. Ese se resolvería el segundo problema. Ay, güey. Este caso sí. Pasemos con el tercer problema. ¿Qué nos dice? Es la composición por funciones. Nos dice que un globo esférico está siendo inflado de tal manera que su radio aumenta en razón de 2 centímetros sobre segundo. Expresa el radio R del globo como una función de tiempo en segundos. Ok, nos está pidiendo la función en tiempo en segundos del globo. ¿Cómo manejaríamos el tiempo? Como todos sabemos... Ay, se frío. Espérame un ratito. Vamos a dejar notar. Al ser un globo, su radio va a tener una función esférica. El radio va a ser ya que si lo ponemos completo va a tener un diámetro. Al inicio del tiempo va a tener, el tiempo inicial va a ser 0. Por ende, al aumentar la razón del radio va a quedar 2 centímetros sobre segundo en el tiempo 0. El radio va a ser equivalente a los 0 segundos. A los 0 segundos estando dado por la función R del radio, que está basada en tiempo, 2t, donde t se mide en segundos. Pero van a decir, ¿dónde salió la t? Tenemos un tiempo 0, el radio va a aumentar 2 centímetros por segundo. El radio apenas está aumentando 2 centímetros en el primer tiempo. T va a ser la variante nada más. Ahora vamos con un segundo. Por si yo aumento, no sé, ahora un segundo, el radio va a quedar como 2 igual a 2. Ahora lo aumentamos otro, va a ser 2 por 2 segundos, va a ser 2 por 2, 4. El radio va a llevar a 4 segundos. Ahora vamos con las preguntas sobre qué nos dice. Que si el volumen del radio, el en nos dice que si el volumen va a ser igual a 4 pi por 3, 4 tercios de pi por radio al cubo, es el volumen del globo en una función del radio. Encontrar por e interpretarla.
Se escucha difícil, pero la neta sí lo es, ¿para qué negarlo? Ya tenemos entendido que R basado en tiempo va a ser igual a 2t. Ese va a ser el tiempo donde se mide. El volumen se calcula con esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? R basado en radio en función del tiempo va a ser igual a 2t. Y B, y el volumen va a ser igual a 4 tercios por radio, bueno, por pi al radio al cuadrado, al cubo. Ahora ocupamos GOR, que es GOR, en tiempo, más bien de tiempo, que es la composición de la función f de g, o f de x por f de g, como lo quieran ver. Esto nos va a dar igual que es volumen en función del radio por el tiempo, que nos va a dar 4 tercios por pi por el radio. ¿El radio qué era? El radio lo teníamos que era función de tiempo, que va a ser 2t al cubo. 2t al cubo va a dar 8. 8 por 4 va a dar 32. 32 entre 3, entonces va a quedar que B en función de, bueno, volumen en función de radio, que a la vez es inversamente funcional al tiempo, nos va a dar que es 32 sobre 3 igual a pi por unidades de tiempo cúbicas. Así encontraríamos lo que es la respuesta del segundo problema, pero vamos a ver si nos falta nada. Estaría bien, unidades cúbicas. Así. Ahora, ya no dice nada. Sí. Por cada segundo, el volumen del globo aumentará a razón de 32 tercios de pi por unidades cúbicas. O sea, por 2 segundos nada más tenemos como el cada 32 entre 3. Bueno, 32 tercios por pi por unidades cúbicas por 2, después por 3, por 1 segundo, porque va a ser el volumen que la variable independiente va a estar marcando, mientras que la variable independiente que va a ser esta va a estar obedeciendo y va a llevar una pausa hasta que la variable independiente lo decida. No va a haber cambios de eso. Aunque sí es un buen revoltivo. Ahora pasemos con la función, que es... Bueno, esta fue una composición de funciones. Ahora vamos con la función exponencial o inversa, que sería, si una población de bacterias comienza con 100 y se duplica cada 3 horas, entonces el número de bacterias después de t horas es, nos dicen que la ecuación es, esta es la población, nos dice que la población aumenta 100, el doble por t horas entre 3. Nos dice, se duplica cada 3 horas, entonces el número de bacterias después de t horas, nos estoy diciendo cuántos horas van. Nos dice que nos pregunta cuál es la población. En este caso se determina la inversa de esta función y explica su significado. Como nos tenemos que dar cuenta, la función está así. La tendríamos que cambiar como f de x va a ser igual a 100 por 2t entre 3, que eso lo vamos a cambiar como y, que va a ser pausa. igual. Bueno, después de hacer esto podemos ocupar y es igual a 100 por 2 sobre t sobre tiempo, tiempo sobre 3, perdón. Lo podemos dejar así, pero la verdad es que para esta sí no me acomoda. Así que ocuparemos esta. 100 está multiplicando, va a pasar dividiendo, así que va a ser 100 dividido, va a ser igual a 2 sobre 3 sobre razón t sobre 3. Esto nos va a quedar a indicar que vamos a ocupar logaritmos naturales. No quería, no me gusta, pero ¿qué se puede hacer? Vamos a ocupar un logaritmo base 2, ya que aquí tenemos 2. Siempre que encontremos un número elevado a una potencia y tenemos que pasarlo a su forma inversa, vamos a ocupar el logaritmo de ese número. Si no te hubiera tenido un 2, hubiera tenido una x, sería base 10. Pero como tiene 2, pues lamentablemente vamos a ocupar el 2. Va a ser igual a logaritmo natural, bueno, logaritmo natural, logaritmo de 2 sobre 100, que va a ser igual a logaritmo
de 2 por 2t sobre 3, que a su vez nos va a dar el logaritmo de 2 sobre n sobre 100, que va a ser igual al exponente, bueno, la potencia que está, va a pasar de este lado, va a quedar como t sobre 3 y va a multiplicar al logaritmo de 2, bueno, de base 2, solamente con el 2, ya que la potencia pasó del otro lado. Y esto nos va a dar como resultado logaritmo de 2 entre n entre 100, bueno, por n por entre 100 va a ser igual a 3 sobre 3 por 1. Logaritmo de 2 por logaritmo de 2, bueno, logaritmo de base 2 de 2 va a dar 1. Esto nos va a dar igual a logaritmo de 2 sobre n sobre 100, que nos va a dar t sobre 3. Ya nada más nos falta despejar el 3 para que quede la t solita, que nos está pidiendo el puro tiempo para encontrar la ecuación. 3 está dividiendo, va a pasar el otro multiplicando y nos va a quedar 3 logaritmo 3 por logaritmo de 2 por n entre 100, que nos va a dar el tiempo. Esto lo vamos a cambiar por la función inversa de t, que nos va a dar igual a 3 por logaritmo natural, bueno, logaritmo de 2 sobre n entre 100. Y esa va a ser la ecuación. Aquí tengo el borrador. Ahora el inciso B nos pregunta ¿cuándo? Bueno, lo cual va a ser el tiempo donde las bacterias lleguen a 500, una población de 500. No tenemos idea, pero ya tenemos la ecuación inversa, que va a ser más fácil. Esto nos va a dar a entender que f inversa es proporcional al tiempo, que va a ser igual a 3 por logaritmo de 2, que van a ser 50. No, dijo 50.000, perdón. 50.000 entre 100. Esto nos va a dar igual que la ecuación inversa del tiempo va a ser igual a 3 por logaritmo de 2, va a ser 50.000 entre 100, va a dar 500. Que esto a su vez nos va a dar que esto va a ser igual a 3 por 8.9657, que va a ser el logaritmo de 2, bueno, logaritmo de 2 por 500, o logaritmo de 2 por 500, 26.89 horas. Literalmente va a tardar un día y 2 horas del otro para que lleguen a 50.000 bacterias. O sea, increíble, fascinante, como lo quieran ver, pero al final de cuentas es una inecuación que tienes que topar con logaritmos, tienes que saber cuál es la base que vas a ocupar, cuánto se multiplica. Algunas veces vas a tener que ocupar software, aunque no me gusta, pero se tiene que ocupar para saber cuál es el logaritmo, ya que para encontrar el logaritmo de forma analítica es algo complicado. Con esto concluye mi examen. Lo que entendí de esto es que no es fácil, que hay que aprender, hay que ver más allá, hay que analizar el problema antes de contestarlo. De hecho, tengo duda en el del globo y pues, a ver si estoy mal, ya que pues según yo no estábamos basados tanto, nada más dijo un valor en la ecuación del tiempo y el tiempo era relativamente cero, así que tengo que ver eso todavía. Pero sin más me despido, que pase una bonita noche y descanse, profesor.